Por torta no le grabo. Ya, listo. Ok, Giovanna, luego Carla, luego Pues Vale. creo que fue una experiencia muy agradable la película que nos tocó ver ahora. No me estresé. Bueno, sí me estresé, pero también me gustó mucho cómo, o sea, esta pasión con la que Fitzcarraldo persigue sus sueños y pues, toda su travesía, todo por su amor a la música, ¿no? Por este deseo de poner su teatro y que el cantante que él más admira estrene ese teatro, ¿no? Y como, pues, como que te da a entender que, pues, como dicen, ¿no? Que la fe no solo mueve las montañas, sino que también puede pasar barcos sobre ellas. No sé en algún lugar leí ese comentario precisamente sobre la película. Y me gustó más que, bueno, al terminar de ver la película y leer el texto que usted nos pasó sobre Herzog y hacer un poquito más de investigación, pues prácticamente Fitzcarraldo es su propia representación de cómo luchó el Herzog para hacer esa película, ¿no? Tantos años, tantos tropiezos en el camino y que prácticamente es como en el momento en que Fitzcarraldo quiere dar la vuelta, pero los indios que ya pusieron su barrera ahí no lo dejan regresar y no le queda de otra más que continuar, ¿no? Ese se aferró y creo que se ganó mucho ese cómo se burlaban de él, ¿no? Lo que era un conquistador de lo inútil, pero pues eso no significa que no tuviera la pasión que necesitaba para ver realizados sus sueños, ¿no? Yo creo que ese es como que el aspecto más importante que quiere resaltar Herzog, porque él mismo dice que pues dejar de soñar pues equivale a estar muerto, ¿no? Entonces, pues nada, no, es que estuvo muy buena, es un comentario muy breve, pero es que sí, disfruté mucho la película. Qué bueno, Giovanna, muchas gracias. Carla. Sí, pues estuvo increíble adentrarnos a la selva amazónica y me acordé de muchas cosas que usted nos ha comentado, como cuando Fitzcarraldo pone su música y están todos los niños ahí escuchando atentamente, ¿no? Como lo que nos dijo que volvamos a ser niños para escuchar por primera vez, entonces me acordé de eso. E igual cuando ya van en la selva y pone la música y para los indios es así impresionante también, ¿no? También esta escena en donde van al baile y pone su música y nadie lo aprecia, me sentí ahí identificada, ¿no? Como nadie le ponía atención. Este, y bueno, también en la parte de, de la naturaleza, ¿no? Como pues estos comerciantes de caucho no, pues no apreciaban realmente la tierra, ¿no? Y iban, por ejemplo, en una parte para ver por primera vez una ruta con Fitzcarraldo y el nativo les dice, ¿no? Que tengan cuidado, que la selva es peligrosa y el comerciante nada más se ríe así como, pues que, pues no, que son supersticiones, ¿no? Pero o sea, no tienen ese respeto, ¿no? Por la tierra y cómo explotan todo, sin tener en cuenta realmente, pues, la tierra, ¿no? La selva, todo lo que para los indios es como tan, pues, presente e importante. También se me hizo increíble que sí subieran en la película el barco, ¿no? Que eso sí haya sido real. Es impresionante. Um, y bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias, Carla. Osvaldo. Hola, maestra. Buenas tardes a todos, a todas. Hola. Bueno, la verdad es que Herzog es de mis directores favoritos. Pues, yo lo empecé a ver así como cuando iba en la prepa y fue de de las primeras películas de arte que vi, pero lo conocí por la música, o sea, los soundtracks de la música, porque yo era muy fan de un grupo que se llama Popol Vuh. Polvo. Un amigo me dijo, ¿y no has visto las películas de Herzog? Y dije, no. O sea, me dice, no manches, casi todos sus álbumes son soundtrack de las películas de él, ¿no? Y bueno, ya conocí a Herzog y pues bueno, también me volví muy fan de él. Y pues bueno, esta película ya la he visto también hace años.
pero pues sí, o sea, se ve totalmente se relaciona muy bien con lo que hemos visto durante el semestre, o sea, esta espiritualidad que tenían los nativos y pues digamos, esta parte como muy material, etcétera, ¿no? Que también lo comentaron, de hecho, en la conferencia que tuvieron hace una semana, ¿no? Esta onda. Y pues también leí el texto de Herzog que usted escribió y me pareció muy interesante y pues es cierto, o sea, cada personaje tiene como cierta visión de la vida, ¿no? O sea, tú ves a Aguirre y tiene como un criterio muy distinto a los demás, o ves el de Cobra Verde y también muy distinto, ¿no? Y pues también Fitzgerald, pues es muy distinto a los demás, ¿no? Por esta visión que tiene como, o sensibilidad más bien hacia la vida, ¿no? Su manera de ver la vida. Y que pues, o sea, por ejemplo, Aguirre, o sea, cómo se relaciona mucho con el caos, ¿no? O sea, también, o sea, pueden ser muy tranquilos algunos personajes de Herzog, pero también muy explosivos como, pues sí, como Aguirre y este Fitzgerald, ¿no? Y pues también no me he dado cuenta en eso que pues también este Herzog en sus películas junta mucho lo documental con la ficción, ¿no? O sea, porque sí, o sea, Aguirre es como, sí, una parte como explicar de la conquista de América, ¿no? Pero también mete mucha ficción y también Fitzgerald, ¿no? Y etcétera. Eso sí me pareció como muy interesante y pues también lo relacioné con el texto de Debussy, que Herzog y él como anteponen mucho a la fuerza de la naturaleza, ¿no? Tanto en su música como en sus películas, ¿no? Que hace ver que el hombre pues es poca cosa a comparación de la naturaleza. Entonces pues eso tiene pues sí, estuvo muy padre ver la película de nuevo. Y pues bueno, eso es todo. Ay, gracias, Susana. Déjame agarro mi pluma que la dejé por allá y ya se me están yendo las ideas. Listo. Perdón, ¿eh? Hola maestra, hola a todos. Yo más bien tengo una pregunta, pero no sé si es el momento indicado para hacerla o si me espero a la exposición de Jennifer. ¿Sobre Debussy? Sobre Debussy, ajá. Es que no me quedó muy claro porque, bueno, no sé si a través de la ornamentación Debussy busca una similitud hacia la naturaleza. Ajá, pero y así con esta similitud poder satisfacer el eros. Pero también el Eros no es visto solamente como algo sensual, sino también como algo sensorial, que invite al escucha, al público, a, pues a sentir algo como de placer, pero a través de los matices que él mismo genera. No sé. Sí, ahorita vamos a eso. Voy a hacer un comentario nada más sobre la peli. Ya le damos la palabra. ¿Luis, vas a hablar algo de la peli o vas a hablar de...? Sí, es de la película. Ok, entonces, bueno, te doy la palabra, digo una cosa, le damos la palabra a Jen y ya entramos de lleno a... Bueno, sí, podemos seguir hablando de la peli igual, obvio, pero nada más como por cerrar el segmento. Y ahorita contestamos la pregunta de Fer. ¿Luis? Bueno, de esta película yo la vi sin hacerme spoiler antes o leer el artículo que había compartido en Facebook. Y desde que veo esta escena donde van llegando a la ópera y que se están apurando porque no se quieren perder a Caruso, ya de ahí me gustó porque, bueno, a mí me gusta mucho la ópera. Y me gustó mucho el personaje, en especial este arquetipo de personaje agresivo, pero también ambicioso y que quiere lograr una proeza y que también quiere satisfacer un gusto personal, ¿no? En este caso, este deseo por la ópera y que lo impulsa a llevar esta pues, hazaña. Y pues también se me hizo interesante un poco de la muestra de lo que son la cuestión social en lo que es esa zona del Amazonas, ¿no? Ahí en Perú. Y cómo, qué papel tienen los indígenas ahí en esa tierra. Y bueno, también otra cosa que se me hacía interesante era que cuando estaba viendo la escena me di cuenta que había una soprano abajo junto con los músicos y estaba pues, un actor, realmente un actor, en el papel de la soprano. Y decía, bueno, pero ¿por qué no está cantando él, no? Y ya luego explican por qué él es muy buen actor, pero no canta, ¿no? Eso se me hizo también muy gracioso a la vez también.
Sí. Bueno, Fitzcarraldo, bueno, ya como ya dijeron varias cosas que son como muy importantes, realmente o sea, bueno, Herzog, bueno, ya saben, este cineasta alemán, de nuevo cine alemán, que además, esto vamos a volver el siguiente segmento, porque es como súper importante, porque ahorita Osvaldo adelantó una cosa, bueno, es la época, o sea, como que conviven, o sea, dense cuenta, o sea, lo que convive en esa época en Alemania es así una cosa increíble, porque es el nuevo cine alemán, que pues son Herzog, Wenders, Fassbinder, ¿no? O sea, toda esta gente absolutamente increíble que van a revolucionar el cine. Eh, Además, con una visión eso, filosófica, política, estética, como súper importante. Los Sprout, que ya los vimos, también están un poco con esta generación. Pero al mismo tiempo está el crowd rock. O sea, toda esta música increíble, así, Popol Vuh, ¿no? O sea, y justamente hay intercambios entre ellos. O sea, hay varias colaboraciones. O sea, de Herzog es quizás el más sonado. Hay un libro por ahí que me encanta, que además está en la pirata, que por ahí está en el grupo, que se llama Future Days, que justamente es sobre la historia del crowd rock. Y entonces hace un panorama sobre, y es bien interesante porque además el autor, David Stutz, o sea, no nada más habla sobre las bandas, que además estas bandas, o sea, son importantes porque muchos de ellos fueron, digo, Kraftwerk, ¿no? O sea, todos ellos, muchos de ellos fueron alumnos de Stockhausen. O sea, muchos vienen de la música académica y lo que hacen es derivarse a justamente a pues, entender la música de otra manera. La tecnología va a ser también por eso la influencia de Stockhausen es muy importante, porque es como toda la cuestión de la tecnología, que para mí es un paralelo a lo que pasa justamente en el progresivo, por ejemplo, de King Crimson. O sea, lo que ellos están haciendo son también, para mí, formas de la música contemporánea. O sea, no solo la música académica contemporánea, sino estas dos son dos grandes formas de pensar la música contemporánea, ¿no? En términos de experimentación, de innovación, de una serie de entender que además el mundo ya es otro y que ya no podemos, ya no nada más es la sala de conciertos. Entonces, sí les recomiendo mucho que empiecen a escuchar esta música porque es súper interesante. O sea, Popol Vuh tiene unas cosas absolutamente increíbles. Y bueno, Herzog, pues los utiliza, de hecho, hasta colabora Florian Frick con él, así como actor y todo, ¿no? O sea, como que es muy interesante, pero quizás la peli, o sea, tiene muchas, o sea, como en términos de la música, digo, Herzog además siempre es, aunque él dice que no, pero bueno, él sí tiene obviamente un oído, obviamente, o sea, increíble, y la música que selecciona, pues siempre es una música increíble. Y en este caso, pues bueno, Caruso, ¿no? Además, esta cosa de que son de las cosas que a mí también me fascinan de pensar en la película. Acuérdense que Caruso, o sea, de Caruso sí tenemos grabaciones, ¿no? O sea, afortunadamente, ay, ¿no? O sea, no como Paganini que decíamos 10 años antes de que, o sea, 10 años después de que se murió, ya se inventó el fonógrafo. Aquí ya, o sea, Caruso sí tenemos grabaciones. Eso es así de una maravilla. Además esto, ¿no? Pues cómo pone ahí su fonógrafo y eso está, así como estamos oyendo en la ópera, que además un poco es como la potencia de la música contra la potencia de la selva. Es una cosa absolutamente sublime. Y esta cosa que hacen en términos cinematográficos, porque ustedes saben, en términos cinematográficos, por ahí lo dijo Carla, esto es muy fácil, o sea, yo agarro o me hago una maqueta y paso el barco, o digo, vamos a pasar el barco, hago un corte, o sea, estamos aquí, hago un corte y estamos del otro lado. O sea, es la cosa más sencilla del mundo hacer eso, ¿no? Pero justamente que Herzog haya, eso, está, bueno, 2 años en la selva amazónica, por ahí hay un documental que es así que detrás de cámaras, que es una cosa increíble, y están los diarios de Herzog, que justamente se llama La conquista de lo inútil, que es maravilloso, porque justamente es esto, a ver, este loco que es Fitzcarraldo, o sea, no le interesa nada, ¿no? Bueno, le interesa la música, obviamente, ¿no? Y entonces se pone a hacer un negocio millonario para construir un teatro de la ópera en medio de la selva, solo por el placer de escuchar ópera en la selva. O sea, no tiene ninguna finalidad, no va a ganar dinero, no va, o sea, no, es solo, así es este gasto nada más, este dispendio. Por eso es la conquista de lo inútil. No hay un interés por medio. Es la o sea, a ver, todos tendrían que escuchar esto. O sea, para él es así como, casi como una, pues sí, es como una misión, ¿no? O sea, todos tendrían que escuchar esto y, o sea, y por eso, o sea, pues es importante, ¿no? O sea, como todos tendrían que escuchar a Caruso, es así de sencillo, ¿no? O sea, y si yo puedo facilitarlo, lo facilito. Entonces, esto es muy importante porque justo también es la idea, o sea, Herzog por eso lo hace materialmente, o sea, por eso él dice eso, dice que además es bellísimo, como dice,
pues es que si yo no hubiera hecho eso, es como decir que todos los sueños de la humanidad no son posibles. Entonces, en el momento en el que él lo hace, es como decir que todo lo que soñamos es posible. Entonces, súper importante, o sea, la película, además, eso, bueno, si uno, yo les recomiendo que vean a Herzog, porque por ahí Osvaldo dijo esta cosa de que lo conoces desde mucho. Yo creo que ver el cine de Herzog es algo que nos cambia completamente la visión utilitarista, capitalista, ¿no? O sea, como interesada que tenemos en el mundo. O sea, te hace otra persona. O sea, crecer viendo a Herzog, o sea, yo empecé a ver a Herzog muy chiquita, y es una de las cosas que pues obviamente te enseña que hay otra forma de estar en el mundo que no es la que estamos habituados, ¿no? Y además eso, pues no es un director así que sea pesado, aburrido, y nada más tiene un sentido del humor. Y, o sea, además, sobre todo sus últimas películas también, que son más documentales, porque esto también es importante. O sea, él dice que Fitzcarraldo es su mejor documental, ¿no? Digo que sí, que Fitzcarraldo es su mejor documental. Pero esto, tienen, o sea, tienen rasgos sus pelis, todas tienen, o sea, eso, ¿no? Como este elemento de pasar el barco, pues es un elemento documental, ¿no? Siempre está como estos elementos ahí hasta en las que se supone que son ficciones y viceversa, ¿no? En los documentales, pues también se vamos a encontrar elementos de la ficción, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa bien interesante, los últimos les digo que son muy interesantes porque también ya es una crítica directa, ya son formato documental, pero son críticas justamente al mundo contemporáneo y que son súper, súper interesantes. Pero bueno, ahí ya lo dejo porque no puedo hablar de Herzog toda la vida porque es increíble. Yo a mi sobrino desde que era chiquito se lo ponía para que creciera pensando otra cosa. Pues, no, pues, sí le gusta, ¿no? Hasta eso. Imagínense lo que es ser, que yo sea Sofía, pues, pobrecito. Bueno, Jen. Hola, hola. ¿Me permite compartir la pantalla? Ah, ya quedó. Ahí está. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Les puse un montón de ejemplos justamente por eso, porque creo que no hay otra manera de explicar a Debussy si no es con su sonido. Entonces espero que hayan tenido oportunidad de escucharlo y de leer así como que los pequeños fragmentitos de explicación que les puse en cada video, porque sí creo que es importante. De todas maneras voy a mencionar un poco, pero pues no es igual que escucharlo. Entonces, bueno, pues Debussy nace en 1862 y muere en 1918. Entonces está en el cambio del siglo XIX al siglo XX. Sus influencias. Él comienza sus lecciones de piano con la abuela del poeta Paul Verlaine, quien a su vez fue alumna de Chopin, por lo que no es coincidencia que dicho compositor y el poeta fueron dos grandes inspiraciones en su vida. Esto fue desde que él tenía 7 años. Entonces, pues ya desde ahí él tenía grandes influencias en su mente, ¿no? Aquí hay una foto de él cuando empezó en el conservatorio, por ahí de 1874. Se inspira también en la pintura impresionista, como la de Whistler, pero en especial Turner, que es su favorito para componer. Y de la música toma elementos como el cromatismo wagneriano, la armonía no funcional rusa, especialmente de Mussorgsky, la música popular francesa, como podemos escuchar algunos rasgos de ellas en El claro de luna, que es tan conocido, el gamelán javanés, que se los puse en uno de los ejemplos, el flamenco español y la música estadounidense como el jazz. Y estos se vuelven parte de sus rasgos musicales. Aquí les traigo esta cita que dice: Debussy existía antes que Debussy. Era en la arquitectura cuyo reflejo invertido se mueve en el agua, las nubes que se forman y se destruyen, las ramas adormecidas, la lluvia sobre las hojas, los prunos que al caer mueren sangrando oro. Pero todo esto murmuraba,
farfullaba. No había aparecido voz humana apta para expresarlo. 1000 vagas maravillas de la naturaleza han descubierto por fin a su traductor. Esta cita es de Jean Cocteau. La puso o la escribió para un catálogo de una exposición sobre Debussy que se realizó en 1942, organizada por la Opéra Comique o la Ópera Cómica de París. Me parece increíble, ¿no? O sea, prácticamente está diciendo que Debussy fue o nació, fue el que llegó a este mundo a poder explicar el mundo en sí, ¿no? Se me hizo hermosa esta cita, entonces por eso quise comenzar con ella. Y bueno, el impresionismo, que es uno de los títulos que le dieron a él, una de sus grandes inspiraciones, fue un movimiento pictórico que surge en la segunda mitad del siglo XIX, de donde se conocen pintores como Monet, Manet, Degas, Renoir, entre los más conocidos, y el cual se caracteriza por el uso del claroscuro, que es este tratamiento y contraste entre la luz y la sombra, la interacción de los colores sin mezclarlos del todo y la expresión de las formas de manera vaga o sutil gracias a las pinceladas que no se ocultaban, como en épocas anteriores, ¿no? Es este movimiento que cuando comenzaron a pintar de esta manera fue bastante rechazado, ¿no? De hecho, no los dejaban exponer en la gran sala de París y ellos se fueron a hacer su propia exposición y le llamaban, se llamaban ellos mismos como los rechazados, ¿no? Era la sala de los rechazados. Y aquí les puse este cuadro de Claude Monet que se llama Impression Soleil Levant, que es impresión, el sol naciente, que de este cuadro es donde, bueno, el título del cuadro es de donde sale el nombre del movimiento como tal, ¿no? El impresionismo, porque se llama impresión. Y aquí pueden, pues, observar lo que les menciono, ¿no? O sea, cómo esas figuras, o sea, el barco, las personitas y todo lo que está al fondo, que pues es un puerto, se ven los barcos y todo esto, no es para nada definido, ¿no? O sea, las pinceladas están muy marcadas, no tratan de difuminarlas ni tampoco de darle forma definida a las cosas. Es más una, valga la redundancia, impresión de lo que veía el pintor, ¿no? Y además este juego con los colores y las luces es lo que caracterizaba al impresionismo, ¿no? Y ahora, ¿por qué Debussy impresionista? Puse aquí verdad o insulto y ahorita les voy a explicar por qué. A Debussy le gustaba inspirarse en otras artes, entre ellas la pintura, específicamente cuadros impresionistas, para componer. Pero en realidad no le gustaba que le llamaran músico impresionista porque en esa época solían decirlo de manera peyorativa, refiriéndose a esta como una música sin forma. Sin embargo, hasta la fecha se le sigue considerando impresionista, ya que de manera similar a sus contemporáneos pictóricos, le tocó rebelarse a las formas establecidas y aceptadas canónicamente, y su manera de difuminar la armonía y las formas musicales, y su búsqueda de colores y atmósferas podía equipararse a los ideales de dichas pinturas. Es por eso que en esa época podían usar ese término como si fuera un insulto, ¿no? Pero realmente sí se podría equiparar a Debussy como impresionista. Y aquí este cuadro, que también se los puse en uno de los ejemplos, fue el que inspiró los nocturnos para orquesta. Bueno, fue uno de los que inspiró los nocturnos para orquesta y coro de Debussy. Se llama Nocturno Azul y Plata, Chelsea, de James Whistler. Y pues igual, ¿no? Igual que el de Monet, pueden ver cómo todo está ahí, pero vagamente, ¿no? O sea, las figuras de manera sutil, apenas dando a entender que ahí están, ¿no? Los colores sin estar del todo difuminados. Y bueno, aquí les traigo varios cuadros de William Turner, que les decía que es el pintor favorito de Debussy. A él lo apodaban el pintor de la luz.
Y él de hecho era previo a los impresionistas y aquí pueden ver cómo fue avanzando su pintura. Primero, bueno, es que está muy chiquita la imagen tal vez para la pantalla, pero aquí está todavía más definido, ¿no? Todavía se alcanzan a ver los caballitos y las personas y todavía como un poco más definida la montaña, los colores, etcétera. Poco a poco se va difuminando más los colores, más marcados, hasta llegar a esto, ¿no? Esta pintura se llama cromatismo de color. Y vean, ¿no? O sea, mucho más marcadas las pinceladas. Y pues esto era lo que más le inspiraba a Debussy, ¿no? O sea, creo que se sentía más identificado con eso, con romper con lo que existía antes y llegar a algo así en su música. Por eso les traje también este par de citas de Debussy, que creo que equiparan un poco cómo él veía la música de manera similar a la pintura. La primera dice: los diversos arreglos son una búsqueda de la que puede salir un único color, igual que lo sería en pintura un estudio sobre el gris. La música es un arte libre, gozoso, un arte de aire libre, un arte a medida de los elementos, del viento, del cielo, del mar. Y aquí les puse esta acuarela también de Turner, que pues es el mar y la lluvia, ¿no? Y igual está así como súper difuminado todas las figuras. Y bueno, creo que olvidé, ahorita que hablábamos de los nocturnos, leerles otra cita de él que no puse aquí en la presentación. Es algo que dijo Debussy sobre sus nocturnos. Dice: el título nocturnos debe interpretarse en un sentido decorativo. No ha de entenderse como que hace referencia a la habitual forma de nocturno, sino más bien a todas las diversas impresiones y a los efectos especiales de la luz que sugiere el término. Y pues eso me suena súper impresionista, ¿no? O sea, tal cual, o sea, no estaba buscando llamarle nocturno como los nocturnos musicales que estuvieron antes de él, sino porque para él era buscar lo que la palabra nocturno le evocaba sonoramente, ¿no? Y bueno, ahora la parte del simbolismo, que es otro movimiento artístico que le tocó en su época. Estaba un poco más enfocado a la literatura, pero también se empaparon otras artes con este movimiento. Surge a finales del siglo XIX y este iba en contra del realismo y buscaba la expresión del individuo por medio de la fantasía y los sueños, de símbolos indirectos que sugirieran las ideas sin describirlas o explicarlas directamente. Y aquí les traje esta cita de Jean Moreau, que era de su manifiesto literario del simbolismo de 1886. Él era un poeta simbolista y hace este manifiesto para explicar qué es el simbolismo. Creo que esta cita pues explica así directamente lo que es, ¿no? Un enemigo de las búsquedas didácticas, la declamación, la falsa sensibilidad, la descripción objetiva. Los esfuerzos de la poesía simbolista para arropar la idea de una forma perceptible a los sentidos, que de ninguna manera constituye un objetivo final por sí misma, pero mientras ayuda a transmitir la idea, permanece subordinada. El carácter esencial del arte simbólico es jamás alcanzar la idea en sí misma. Esto que les puse en blanco es porque es lo que lo dice más claro, ¿no? El carácter esencial del arte simbólico es jamás alcanzar la idea en sí misma. O sea, es demostrar la idea sin mostrarla literalmente nunca, ¿no? Debussy como simbolista. La búsqueda creativa de Debussy radicaba en lo atmosférico, en lo rítmico, en las texturas, los colores, los timbres, para poder expresarse, sin intención de decir directamente lo que quería decir, sino buscando, según él, una manera natural de hacerlo. Sin explicarlo, esperaba que el escucha fuera capaz de sentirlo,
aun si no eran capaces de apreciarlo en su propia era. Entre sus inspiraciones para componer había también poemas y libretos simbolistas, escritos, por ejemplo, por Paul Verlaine, que es este escritor que les comentaba que era nieto de su primera maestra de piano, y que también les puse unos melodías, o sea, unas canciones francesas en los ejemplos que están compuestos sobre poemas de él. Y Stéphane Mallarmé, que es del poema de donde se inspira para hacer la siesta de un fauno. Y bueno, esta pintura que está aquí en realidad es todo lo contrario, es una pintura que está inspirada en la Catedral Sumergida. Esta ya es una pintura más reciente del siglo XX. Pero me gustaría terminar mis ejemplos musicales con esta. La dejé, fue la única que dejé para aquí, porque creo que sí sería bonito que escucháramos algo juntos. Entonces les traje a Debussy tocando Debussy. La Catedral Sumergida. Y bueno, no sé qué prefieran. Si les digo ahorita como que más o menos los elementos que yo escucho o los que alguna vez alguien me ha dicho que escucha y se me quedaron grabados en la mente, o quieren que les vaya comentando mientras la escuchamos, o mejor cada quien quiere escuchar en su mente lo que puedan ver en ella y después lo comentamos. ¿Sí? Ok, entonces. Ahora sí a lo salvaje. A lo salvaje, muy bien. Entonces se las pongo y al final lo platicamos.
Ok. Ay, ya me emocioné, oigan. Bueno, entonces, por si alguien no lo sabía, esta pieza está inspirada en una leyenda, la leyenda de Is, que es básicamente habla de un reino, una ciudad que estaba ubicada cerca del mar y dicen que la princesa era muy libertina y que siempre se acostaba con hombres diferentes, pero que además los asesinaba. Y que entonces, pues de alguna manera hubo una maldición sobre su ciudad y se inundó y por eso queda pues cubierta por el agua o por el mar. Y entonces que en días de buen clima se podía ver la catedral y a veces hasta podía, o sea, salía un poco, ¿no? Y entonces dicen que cuando salía la catedral se la alcanzaban a escuchar las campanas e incluso los cantos de los sacerdotes. Y en esto es en lo que se basa Debussy para componerla. Y a mí me parece una maravilla, así, una gran maravilla. O sea, de verdad, el juego que hace con el bajo y justamente esos arabescos, los agudos, se puede escuchar las campanas, el agua, cómo se va desprendiendo de la estructura, ¿no? Inclusive cuando hace estos como encadenamientos de bloques de acordes, se puede sentir como los niveles de la catedral van saliendo o van regresando hacia el agua. O cuando están más graves los bloques de acordes, yo incluso llego a escuchar como este canto, como si fuera un canto gregoriano, así de los sacerdotes, ¿no? Entonces se me hace una maravilla, así, de verdad, yo creo que es de mis piezas favoritas en la vida. Entonces, bueno, ahí es donde están todos estos símbolos, ¿no? Que sin necesitar decirlos, puedes escucharlos o puedes imaginarlos. Y bueno, pues Peleas y Melisande, que es su única ópera, y es pues la muestra más clara de sus aspiraciones musicales que se asemejaban a un sueño. Él decía que su pretensión era que los cantantes o actores fueran movidos por fuerzas invisibles y no que ellos forzaran las cosas, que su canto fuera tan natural como el habla, que fuera el texto el que guiara la música y no al revés, y que tuviera más importancia lo que sucedía en el interior de los personajes que las acciones que realizaran. Es por eso que este libreto, que era de Maurice Maeterlinck, le pareció perfecto para hacer una ópera, porque todo el drama y el tema tan controversial era mejor que cualquier historia de la vida real. Y esta foto es de Mary Garden, que era, bueno, fue la que estrenó esta ópera, de la primera presentación que tuvo. Y aquí también traje un par de citas sobre su ópera que él mismo dijo. Sin tiempo, sin lugar específicos, sin escenas grandiosas. La música en la ópera es demasiado predominante. Hay mucho canto y las configuraciones musicales son muy pesadas. Mi idea es que sea un libreto corto con escenas móviles, sin discusiones o argumentos entre los personajes, a los que veo a merced de la vida o el destino. Esto lo dijo en una carta que le mandó a Ernest Girard en 1890. Y la otra, el drama de Peleas y Melisande, que a pesar de su atmósfera de ensueño, contiene más que esos documentos supuestamente de la vida real, parece adecuarse a mis intenciones admirablemente. Hay ahí un lenguaje evocativo cuya sensibilidad se puede extender hacia la música y hacia el pozo de la orquesta. Debussy en ¿Por qué escribí Peleas? En 1902. Y aquí traje otro par de citas que yo siento que se apegan en el por qué él es simbolista, ¿no? Nunca he podido vivir en la realidad de las cosas y de la gente. El artista vive entre los fantasmas y los sueños. Únicamente deseo que mi música haga soñar en un país imaginario.
Y bueno, además de ser impresionista y simbolista, siempre se le consideró exótico. Se decía de él que, bueno, se ha dicho de él que era el primer músico occidental interesado en usar recursos musicales orientales, como el gamelán javanés. De ahí él sacó sus ritmos y escalas. Esta música es de Indonesia, que tienen dos escalas principales, el slendro y el pelok, o no sé cómo se pronuncia bien, la verdad. El slendro es de 5 sonidos y el pelok de 7. Es más o menos la misma distancia que nosotros consideraríamos una octava, pero las divisiones son a distancias iguales. O sea, dentro de una octava, imagínense una distancia igual dividido en 5 y en 7. O sea, para nosotros, por lo menos con nuestros instrumentos, sería prácticamente imposible hacer eso, ¿no? Si son pues instrumentos bien temperados, ¿no? Y él lo que hacía para acercarse a eso era utilizar la escala pentatónica, sobre todo el slendro. Y un ejemplo que les puse de esto fue las pagodas, que de hecho utilizan no nada más la escala pentatónica, sino sonoridades que se asemejan al gamelán javanés. También utilizaba música española como la escala andaluz del flamenco, música estadounidense como jazz, de él disonancias, ritmos y tonalidades lejanas, y armonía no funcional rusa como de Mussorgsky o Rimsky-Korsakov. Y sobre esto saqué de hecho de nuestra lectura esta cita que se me hace, lo dice más, siento yo, refiriéndose a la naturaleza, pero creo que también queda mucho en tomar estas sonoridades de otros lugares o de otras situaciones en donde las encontró, ¿no? Se le da demasiada importancia a la escritura musical, a la fórmula y al oficio. Se buscan las ideas en uno mismo cuando se deberían de buscar a nuestro alrededor. Debussy en la encuesta de Vortex para Comedia, 1909. Entonces eso, pues él siempre estaba observando y sacaba o aprendía de los demás para ponerlo en su música. Y bueno, los elementos y recursos que ya podemos observar en su música. Dentro de la armonía, obviamente la disonancia, acordes alterados que ya no eran triadas, sino con notas de la escala agregadas libremente, uso de armonías lejanas, movimiento paralelo, ya sean quintas, octavas y cuartas, sin carácter funcional y esa sensación atonal. Y para la melodía, escalas diferentes, ya sean modales, pentatónicas o de tonos enteros. La melodía no siempre recaía en la voz y solía ser más atmosférica. Y pues, ¿cómo definir a Debussy o a su música? Se le ha llamado el precursor de la música del siglo XX, el músico de los sentidos, el músico del sueño, y a su música estallido de sonoridades, tela envolvente, evocación de la naturaleza, música atmosférica. Pero creo que lo más importante es lo que él decía. Creo que la peor cosa que puedes hacer es repetirte a ti mismo. Debussy sobre su crecimiento después de haber terminado peleas. Y con eso termino. Muchas gracias. Sí, creo que no olvidé nada. Ok. Bueno, antes de darle la palabra, muchas gracias, Jen. Muy bonita tu exposición. Sobre todo que además que nos fuiste preparando en el grupo, ¿no? Lo cual creo que es un todo muy importante. O sea que igual para el próximo semestre lo tengan en cuenta para las exposiciones, o sea, ir haciendo, vas a ir dosificando. Si no volvemos a presencial, ¿no? Aunque volvamos a presencial, está bien, ¿no? Porque no se puede escuchar todo en la clase. Pero bueno, que me gustaría hacer una especie como panorama que me parece que es muy importante, o sea, justamente todo lo que Jen ya nos expuso y lo que leímos, ¿no? O sea, a mí este momento ya de la historia de la música me parece, o sea, fundamental. ¿Por qué? O sea, por varias cosas. O sea, la primera quizás es justamente que lo que pasa en esta época es que estamos en el sufrimiento de lo que
conocemos como arte moderno, ¿no? Arte moderno en general, que es decir, el surgimiento de las vanguardias. Las vanguardias en términos de la literatura, en términos, bueno, de la literatura, la poesía, con la pintura y la música, obviamente, ¿no? Y entonces, en este sentido, lo que empieza a ver es una pregunta de todas las artes, que es lo que va a definir justamente a la modernidad o la actitud moderna en el arte, que es justamente plantearse otra vez, ¿qué es la poesía? ¿No? Y ahí está Mallarmé, por eso estos ejercicios, ¿no? Que además es muy interesante porque ya no nos va a dar tiempo de ver a Satie, pero por ejemplo, si vemos la escritura de Mallarmé, se parece mucho a cómo Satie va a escribir también. O sea, como que aquí hay una serie de contaminaciones figurativas que tienen que ver uno con la pregunta por la especificidad de cada forma del arte, ¿eh? O sea, ¿qué es la música? ¿Qué es la pintura? ¿Qué es la literatura? Que la literatura eso, que ya no tiene que ser una narración, la pintura, que ya no tiene que ser, ¿no? Figurativa, ¿no? Y la música también, o sea, en ese sentido. Entonces, digamos que está esa pregunta ahí en el aire, y es justamente lo que va a detonar que todos estos músicos increíbles, modernos, eso, ¿no? Empiecen a redefinir qué es la música para ellos. De aquí, que también son de las cosas que me parecen muy importantes en términos de, no nada de la música, sino de todas las artes, que empiezan a surgir algo que en estética llamamos poéticas. ¿Qué son las poéticas? Esto que los autores dicen sobre su propio arte, o sea, Mallarmé que dice, para mí la poesía es ¿no? Los pintores, ¿no? Así, eso, ¿no? Cézanne, ¿no? Que tiene estos escritos increíbles, ¿no? Así, para mí la pintura, o sea, que hay como todo una reflexión sobre su propio hacer y una redefinición de lo que serían las formas artísticas, ¿no? Y digamos, una justificación también de por qué para ellos eso, el arte va a ser de tal o cual manera, ¿no? Esto es algo que vemos justamente en esta generación también de músicos. De ahí que todos, esto es muy importante, chicos, a mí son de las cosas que me parece que hemos olvidado a lo largo de la historia, que por ejemplo todos ellos, o sea, lo que pasa por ejemplo en el señor Corcha, que es lo que va a pasar en Ravel, en Debussy, en Satie, que es esta generación increíble, ¿no? Que todos hacen crítica, primero. Todos hacen crítica musical. O sea, el señor Corchea y otros escritos, la primera parte del señor Corchea son las críticas musicales que hizo Debussy sobre las obras de otros autores. ¿Sí? Cómo hace un análisis justamente de las obras, o sea, que ahí se ve justamente, o sea, piensa, se posiciona, y ya esta segunda parte que les dejé, que son las entrevistas, y ahí vemos un poco también sus ideas, un poco esto que estoy diciendo, que sería como también la poética de la que parte de Debussy. Hay una cosa que va a detonar el surgimiento de las vanguardias, en términos pictóricos, justamente el surgimiento del impresionismo, que es justamente la invención de la fotografía. Con la invención de la fotografía, lo que va a suceder es que justamente la pintura se libera, o sea, realmente podemos decir que existe la pintura como tal. Bueno, obviamente hay un caso Turner es romántico, justamente podemos ver en Turner esto que habíamos dicho de lo sublime dinámico, que es la potencia de la naturaleza. Eso es lo que está pensando Turner en la pintura, o sea, como que, además es súper interesante, ¿no? Y que es correlativo, digamos, a lo sublime matemático de Friedrich, ¿no? Por ejemplo, el pintor alemán, ¿no? Que sería más bien ahí la inmensidad, ¿no? Que nosotros somos una cosita así. Y también lo otro que es interesante es que es algo que podemos ver también en el cine de Herzog, ¿no? Para que vean que además esto está relacionado, antes de que se me vaya, el cine de Herzog, hay una película de Herzog que se llama, es un documental, Campanas de la Profundidad, y es justamente de una catedral sumergida en Rusia, donde va la gente a hacer peregrinaciones cuando está congelado el lago, ¿no? Y la gente dice, o sea, los creyentes dicen que oyen las campanas. O sea, que es así, o sea, increíble. Pero bueno, entonces, decía, ¿no? Surge la fotografía y entonces los pintores, pues ya no tienen que, ahora sí que ya no tienen que copiar. O sea, ¿para qué voy a hacer un retrato? ¿Para qué voy a hacer una pintura figurativa si ya tengo un medio que lo hace de mejor manera? Y entonces, por eso, se empiezan a preguntar, bueno, ¿qué es la pintura? En el caso de los impresionistas, que eso es lo que es muy interesante, y que ahí es donde yo creo que justamente, que tú lo explicaste muy bien también, o sea, esta diferencia. O sea, hay que pensar qué quiere decir impresionismo en términos musicales. Y más bien es que hay una coincidencia en dos gestos. El primero es justamente esta coincidencia que va a haber en el caso de Debussy y los pintores impresionistas, que es que salen del estudio. O sea, tanto los pintores, ¿no? Salen justamente otra vez a ver la naturaleza, salen a captar, ¿qué es el impresionismo? La captación de la luz. Un instante de luz, ¿no?
Y, o sea, eso, ¿no? Por eso el color es muy importante, porque es justamente a partir, además de la pincelada, o sea, es la luz, ¿no? Cómo en cierto momento del día aparece la luz, ¿sí? Pero eso es salir ¿no? Salir afuera. Y el caso de Debussy es lo mismo, también el caso de Satie es diferente en términos de que en Debussy obviamente es la naturaleza y en Satie pues va a ser pues, la vida moderna, la ciudad, o sea, estas cosas, estas otras cosas, ¿no? Pero aquí, también por esto que dices, que se escribe demasiado para el papel y no para el oído. Lo que le interesa justamente es eso. Lo que le interesa es recrear sensaciones a través del sonido. Esto es muy interesante porque así como la fotografía, y esto por eso se vincula con la fotografía lo que nos da es un instante suspendido, es un tiempo suspendido. Lo que hace Debussy es generar esta sensación de tiempo suspendido, pero en términos sonoros. Pero además a través de la pregunta, que es un poco lo que decía en el ensayo en el de Nietzsche. Por eso yo creo que más bien la música de Nietzsche pues hay que escucharla ya con la oreja de este periodo, porque ahí se entiende más. O sea, que es justamente pensar este tiempo, este tiempo suspendido pero eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues la sensación. Es una música que va a ser una música de sensación. O sea, esto es muy importante. O sea, lo que está tratando de hacer, o sea, creo Debussy, es eso, ¿no? O sea, y la pregunta, ¿no? ¿A qué suena eso, no? Volvés a preguntar, ¿a qué suena el mar? ¿A qué suena la noche? Nocturno es eso, o sea, los nocturnos no son la forma, sino es, a ver, la noche, ¿dónde está esa sensación, esa atmósfera? Que hay un texto de Yankelevich muy bonito que dice, no nada más es una música atmosférica, es una música meteorológica, es decir, de atmósfera en ese sentido, de que tengas la sensación, o sea, lo que pasa en el preludio es que tienes la sensación de la tarde, el sopor, ¿no? Ya me voy a dormir, o sea, como que tienes, o sea, es cómo puedes generar esa sensación, ¿sí? Y aquí, o sea, a eso se refiere. O sea, yo también diría, no es impresionista. Hay una serie de elementos que comparte con el impresionismo, pero más bien es una música de la sensación. Por eso Trías, esto que preguntaba Fer hace rato, Fer lo hizo de una manera torpe, porque lo hizo como Neleros y no sé cómo lo hizo, pero la sensualidad, no sé. Pero no, más bien es una música de sensación. Y esto tiene que ver con lo que decía Jen del simbolismo. Ya no es que literalmente no lo diga, sino que se sienta. ¿Sí? Pero además otra vez que se sienta en el oído. Aquí hay una revolución que va a ser la revolución, por eso es la revolución del siglo XX y XXI. Es cómo la música otra vez se empieza a preocupar por la sonoridad. Esto va a estallar obviamente con Stockhausen, que ya dijimos, ¿no? Con Ligeti, o sea, que lo que importa es lo sonoro otra vez. ¿Sí? O sea, pero lo sonoro además no nada más en términos, o sea, no, otra vez, no estar ahí encerrado y así como lo sonoro en términos de generar estas experiencias sonoras, volver a esta cuestión sonora, pero también en un diálogo con el entorno, ¿sí? Que también tiene que ver con eso, cómo pensar sonoramente el mundo. O sea, aquí hay una anticipación, también yo creo que se puede hacer una genealogía, ¿no? Pero aquí hay una anticipación de lo que es el paisaje sonoro, también. ¿Sí? O sea, porque hay todo, otra vez, quizás el primero en la modernidad que, bueno, o sea, que hay que recuperar el oído es Debussy. O sea, que la música no es el papel. Eso es súper importante, ¿no? O sea, es el oído. Y un oído, como va a decir después que es, un oído abierto al mundo. Por eso es una música, por eso dice, es una música al aire libre. No es una música escolar. Y además a ellos les tocó, o sea, también por eso son así como, tanto él como aquí, pues porque les tocó toda esta cosa del concurso y no sé qué, de repente dicen, es que esto no es la música. La música es otra cosa. Y no quiere decir que no estudien. Ay, no. O sea, sí estudian y terminan y sacan 10 en todas clases, ¿no? Pero después, o sea, la música está fuera de la escuela. Cuando ustedes terminan, ahí es donde va a empezar la música. Yo creo que eso es algo que hay que tener muy claro, ¿no? Bueno, no sé. Pero bueno, ya me emocioné. Ay, Paco. Grillos. Ay, Paco. No, Paco. Ay. Si no, el que sigue. Ay, ¿no? Así no. Ya se fue. Ah. Ay, perdón, maestra, es que se corta un poco. Ah. ¿Sí me escuchó? Sí. Sí.
¿Ya mejor? ¿Sí te oyes? Ah, ok. Ah, bueno. No, pues sí, nos tocó, creo que es muy bonito tema, bueno, Debussy, porque, bueno, pues es como esa persona que rompe la forma, ¿no? O sea, usted misma, bueno, no, bueno, citando más bien, lo acaba de decir, ¿no? Que no, la idea no está en el papel, ¿no? La música no está en el papel, no empieza en el papel, no hay forma, no estamos hablando de formas musicales, ¿no? Como, no sé, me imagino preludio o suite o algo así, ¿no? Eh, Debussy utilizaba mucho cosas disonantes y que finalmente, pues, pareciera que dieran bueno, que cambiaran como un poco el sentido de la música, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo bien que tiene incluso intervalos como disonantes de novenas, terceras menores, que cuando uno las pone en el contexto que él las pone, parece que suenan muy brillantes, ¿no? Entonces él utiliza como otras herramientas, como poner un color oscuro, pero dentro de una atmósfera aún más oscura, para pensar que es algo más, que tiene mucha luz, ¿no? Es como, no lo sé, cómo explicarlo, como decía un profesor que yo tenía, que es como probar un café con solo el aroma, ¿no? O sea, uno puede saber qué tan rico está el café, qué tan bueno está el café, o sea, incluso cómo sabe, simple desde la nariz, o sea, no necesitas probarlo, ¿no? Es el gusto, puedes probarlo desde el olfato. Igual, sí, él utiliza mucho eso, ¿no? Este, no lo sé, símbolos también, hace muchas cosas con el simbolismo, ¿no? Así, llegar a una idea sin o bueno, más bien retratar algo en base de ideas, ¿no? No retratarlo como tal, ¿no? Eh, Esto podría ser algo extraño, pero sí, no lo sé, es como hacer un ensayo y generalmente la forma sería introducción, nudo, desenlace y conclusión, ¿no? Y Debussy lo que hace es como primero nudo, después conclusión, o sea, rompe con todo, es muy padre lo que hace el señor, sí definitivamente rompe con todo lo que antes se pensaba, ¿no? Yo me acuerdo también que una vez leí algo de Satie en Google, así lo estaba leyendo, y decía él que, bueno, que como en sus tiempos las personas pintaban paisajes en 5 segundos, 5 minutos. O sea, llegaba un pintor, un impresionista y se ponía así a ver el atardecer y lo pintaba en 5 minutos, a diferencia de antes que era como tardarse meses, estar cada día en el mismo atardecer. Así dice, es igual a la música de Debussy, ¿no? Que creo, son buenos amigos, ¿no? Que parece ser música que se creó en 5 minutos, así en 5 minutos, ¿no? En 5 meses. Está padre, creo que eso es lo que tengo que decir. Ok, gracias, Paco. Luis. Bueno, sobre Debussy, y pues ya inspirado en lo que nos dijo hace un momento, entiendo que él se basa en esta idea de que el arte y pues por ende la música tiene que ser modernizado hacia un camino de la restauración de los sentimientos que se producen cuando se contempla lo que es la naturaleza y es unir esta alma de lo que es el hombre con el alma de la naturaleza misma como idea de su proceso creativo, ¿no? Y leyendo este texto de las conversaciones, eh, anoté algo aquí que me pareció importante de su pensamiento, de que él hablaba como superfluo este asunto de la producción masiva de obras de música. O sea, él veía más importante para él el hecho de dejar más de uno mismo, o sea, más de esa esencia, de esa alma de la que estaba hablando anteriormente, en una sola obra, que dejar un poquito en muchas obras, ¿no? Como se acostumbraba a la vieja usanza, ¿no? De esta producción masiva de obras por doquier, ¿no? Y pues también tenía un pensamiento no muy positivo, más bien negativo hacia la cuestión esta de los copistas y directores de orquesta y todos aquellos que manejaban, ¿no? la música de los compositores y que pues de una forma u otra pues influenciaban, ¿no? En el resultado final, ya cuando llegaba al momento cumbre de la ejecución, ¿no?
¿Sabes? Siempre tuvo este interés plenamente musical, como definirlo como un arte libre, así como lo es la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, Luis. Era Debussy. A mí me parece que es fundamental. Creo que es una cosa que no se hace como en general en la escuela. Creo que es fundamental que ustedes lean lo que piensa un compositor antes de tocar. O sea, porque entonces eso te da ideas de por dónde, ¿no? O sea, esto es una cosa que tenía que pasar en todas las clases, ¿no? Que creo que no siempre pasa, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Pues algo que ya quería compartir, pero escuchando a Paco me hizo como volverlo a pensar, que habla sobre esta, yo creo que ya es una época en la que el músico tiene más libertades, que ya no está amarrado a ciertos parámetros o a ciertos, pues sí, situaciones sociales, ¿no? Y yo creo que esto es lo que acrecenta también la producción personal, no tanto para cubrir una necesidad, ¿no? También era algo que ya iba a comentar, pero que Paco lo menciona como los colores. Yo sé que Debussy siempre compuso en capas, que no era simplemente como algo arbitrario de lo que escuchamos ahorita de la Catedral Sumergida. Pues obviamente él está buscando los planos dentro de la música, ¿no? O sea, la profundidad y el reflejo de la luz y de la oscuridad, ¿no? Por esta misma profundidad. Yo pues sí, más que colores en sí, yo lo llamaría así, como una profundidad en la música, que vas a destacar algo o vas a sumergir, en este caso, algo por medio de cómo compones y de los intervalos. También algo que me llamó mucho la atención de la entrevista, o bueno, sí, de lo que nos envió de la entrevista, es que en el primer párrafo menciona que las estructuras y que las formas no existen hasta que nosotros las inventamos, y es algo que dijo al final de la clase anterior y fue así como de, la profesora predice el futuro. Porque sí, ¿no? O sea, pues todos estamos pensando en sí voy a componer así, pero en realidad no existía. Fuimos nosotros los que lo dedujimos y lo pusimos en práctica. Y yo siento que volviendo a lo mismo de la libertad, en esta época ya cada compositor es más abierto a su perspectiva de qué es la música, ¿no? También Trías reincide en la naturaleza, ¿no? El título era como ¿se fue el nombre de los adornos? No son... Arabescos. ¿Perdón? ¿Arabesco? Ajá, bueno, sí, pero el título dice como algo que es un pecado o algo así, ¿no? Se me fue ahorita. O ya leí otra cosa. Bueno, pero... Ornamento no es delito. Ornamento no es delito. Eso, ahí está, perdón. Que realmente, pues, cosas que habíamos hablado antes era que la música hace todavía más bella la naturaleza, ¿no? Y pues, ¿cómo embelleces? Pues con con estos recursos, ¿no? Y igual me da mucha curiosidad cómo hablamos de estos compositores que de alguna manera hablo de Bach y de Beethoven, que como que son pináculos ya de un proceso, pero yo siento que Debussy es parte, o sea, ya no es como él, ¿no? Sino es parte realmente de una ramificación ya de personas que están explorando cosas muy, muy interesantes, pero por su propia cuenta, ¿no? O sea, ya no es solamente la escuela, sino realmente muchos intentan innovar o muchos innovan ya dentro de sus áreas y de sus pensamientos. Yo creo que ya se vuelve una música muy, muy personal
y me parece realmente fantástico y de entender las ideas que tenían estos músicos de su propia música y de lo que rodeaba es fundamental para entender tanto los puntos de vista como para hacer un criterio propio, ¿no? Claro. Y pues eso es lo que... Sí, bueno, eso es fundamental. O sea, es que esto que dices, o sea, yo creo que justamente lo que se libera en la modernidad, en la modernidad artística, en la modernidad, que no es la modernidad histórica, es la modernidad artística. Justamente por eso empecé con esta cosa, ¿no? Además con lo que empezamos el... ¿Qué es la música? O sea, antes de esto, nadie se preguntaba qué es la música, o sea, ya estaba supuesto, por eso la cuestión de lo académico, ¿no? O sea, la música es esto, tarán, nadie se pregunta qué. Pero estos justamente lo que hacen es, bueno, ¿qué es la música? Y por eso la redefinen, y por eso la reinventan, y por eso es volver a este punto, ¿no? A este origen, o sea, es como, ¿no? Volver a este origen, y entonces volver a plantearse las cosas como, obviamente no desde cero, porque pues, aquí hay un olvido activo, digamos, ¿no? Que es la creación al final, ¿no? También este olvido activo, que además es una cosa muy nichana, ¿no? Que habíamos dicho, ¿no? Para crear también hay que destruir. Justo. ¿No? Bueno, también ahorita que lo que mencionaba de la libertad y del salir y de ver el mundo, yo igual ahorita que estamos trabajando a Chelsea y de su música ya totalmente, yo siento que ahí ya es ya otro boleto totalmente, pero que realmente se descubre incluso dentro ya de la mente, ¿no? De todo lo que puede producir un solo sonido, ¿no? Un sonido, o sea, ¿cómo en un sonido está ese primer movimiento de lo inmóvil? Ay, ¿no? Exactamente, sí. O sea, que es así de, o sea, ¿cómo puedes pensar el tiempo? O sea, pero eso, ¿no? O sea, ¿cómo puedes pensar el tiempo sonoramente? Ese tiempo, además del origen, ¿cómo se puede escuchar? Porque otra vez, esto es lo que tienen, es que es pura sonoridad, o sea, no es una cosa, otra vez, no son las fórmulas como por ahí dijo Paco, ¿no? O sea, pero otra vez, es la pregunta. O sea, lo que hace al artista es volverse a preguntar. Esto lo hemos visto todo el semestre. Si no te vuelves a preguntar, o sea, ¿qué es la música? ¿No? No vas a crear nada, porque ya partes de una serie de cosas que están dadas. Hay que volvérselo a preguntar si uno quiere crear. Van a ser muy buenos intérpretes, van a ser muy buenos compositores en términos académicos, pero no van a ser artistas. El artista se tiene que preguntar, o sea, otra vez, por eso también lo de Herzog viene muy bien, ¿no? O sea, lo puedes hacer en un corte, ¿no? O sea, pero hacerte tu propia ruta de hacia, ¿no? De que ese barco tiene que cruzar, eso es lo que hace, eso es la creatividad. Ok, Andrés. Hola, buenas noches, buenas tardes. Bueno, sí, era alguien bueno, que se graduó muy joven del conservatorio y justamente entendía el conservatorio, ¿no? Y muy gracioso esto que habla sobre cómo perdió el Grand Prix de Roma como 2 veces y hasta que pudo escribir algo como muy ligado a la academia fue que lo ganó, ¿no? Y su pique con Bizet, como toda esta historia que tiene, pues era un tipo como bien obsesivo con cosas aparentemente inútiles, ¿no? Con cosas como, me da risa porque como las chácharas le gustaban mucho las chácharas, le gustaban las cosas minúsculas. Y yo creo que Debussy estaba más influenciado por la poesía que por la pintura. Y bueno, también creo que como esta distinción de artista-artesano deja de funcionar, ¿no? O sea, Debussy es completamente un artesano, era alguien privado, un poquito narcisista y completamente sensual. Él estuvo como enamorado de todas las mujeres de Francia. Y, bueno, también me quedó como muy cortito el texto de... Me hubiera encantado que se hubiera extendido más el texto de Trías. Habla, no sé, sobre esos símbolos de la naturaleza que absorbe, ¿no? De la música, que vienen siendo como los arabescos, que es ay, también se me fue el nombre, los ornamentos, ¿no? Ornamentos. Que los ornamentos pues vienen siendo la esencia y no la apariencia de la música de Debussy. Y justamente cuando estaba leyendo eso me acordé muchísimo como de la música ricercata de Ligeti, ¿no? O sea, es justamente como esa música de la nada
que aparentemente no está construida, ¿no? Que aparentemente solo es como un estudio, cuando realmente es la esencia de la propia apariencia que del estudio, ¿no? Eh, y pues ya. Y bueno, también un pequeño comentario de la película. No sé si voy a decir una tontería, pero no sé, como que Herzog, bueno, nunca había visto cine de Herzog, y como que la aventura que demuestra el mundo y las pasiones se me figuran mucho como a Kusturica, no sé si hay un poquito, pero me gustó mucho. Hay una, digamos, no son nada parecido, digo, formalmente no son nada parecido, pero Kusturica es muy interesante también. A mí me gusta mucho. O sea, sobre todo amar la música en Kusturica, ¿no? Que es muy, muy interesante, ¿no? Pero digamos que es más juguetón Kusturica que otra cosa, ¿no? Pero, bueno, la música la hace Goran Bregovic, que si no lo conocen, es este músico serbio que esta música increíble, ¿no? Pero que además, bueno, según yo, es un musicólogo y justamente ha rescatado toda esta música, pero además ha hecho vínculos con la música mexicana, con la música de Oaxaca, que es súper interesante el trabajo de Bregovic. Si no lo conocen, pues tiene un oídito ahí, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Cristian, no te digo, ya, ¿no? Grillos, ¿no? Cristian, Cristian, no soy yo, ¿no? Soy yo o es Cristian. Cristian, no te oímos. No, nadie, ¿no? Bueno, Roberto, en lo que Cristian vuelve, ¿por qué no sales y vuelves a entrar, querido? Porque no te oímos. Roberto, ¿quieres en lo que... Sí, claro. Hola. Este, bueno, a mí me pareció muy interesante lo que la conversación justamente porque digo, ¿no? Pues es raro encontrar los escriben músicos ya sea sobre cosas, y es muy interesante como pues ver de su propia, bueno, asunto de su propia voz, porque son traducciones, lo que piensan. De hecho, yo hay muchas cosas que yo no sabía de esta forma. Eh, Te estás la cortando un relación, poquito, te estás cortando un poquito. ¿Puedes como ponerte el micro bien? ¿sí me escuchan? Ahí perfectísimo. Ah, Pero sí ok. estábamos así sufriendo de... Sí, perdón. Bueno, y empieza con esto, ¿no? Su crítica al bacteriano, a la ópera de Wagner, que dice, o sea, él hablando de su propia ópera, porque es su estreno, y hace esta comparación, ¿no? Dice, yo era wagneriano, pero ahora quiero decirlo porque era un arte falso, ¿no? Porque no está juntado, eh, sí, unido el arte dramático con la música, ¿no? Cuando se empieza a avanzar el drama, pues se tiene la música, y pues, la música se tiene. Dice, esto es algo absurdo, ¿no? Son personas vivas, son personajes que están moviéndose, no debe quedarse estático uno para hacerlo. Y es lo que trata de fundado eso, que la música vaya con la acción, la que no se de acción. Y bueno, pues este de crítica, ¿no? De hecho, se burla de lo que dicen de su ópera, incluso le dice, ¿no? Que no entendió nada, el puso, que le puso, y se burla de todo eso. De hecho, es muy chistoso porque habla también de otras cosas, cursos de actual, que dice, pues uno, los conservatorios, músicos para concursos, para no ser artistas. Dice, yo gané frente a Roma y sí hice cosas que nunca volví a hacer y que no es el camino, no es el que yo quiera hacer. También sobre la sencillez que habla. Y es algo también que como que nos mete en esta idea de que es muy complejo, y de hecho él se asombra
Dice, otra cosa aparte de esto sí es complejo, pero es justamente para hacer un mensaje simple. O sea, pues, las sencillas ante todo. Y algo que me gustó mucho citar, dice, hay que liberar a la música de todo aparato científico. La música debe, con todo humildad, intentar producir un placer. Y en esta limitación hay que la complicación extrema es contraria. Y bueno, pues todo para no repetir. Gracias, Roberto. Cristian, a ver. Hola, hola, ¿ya me escuchan? Ah, Perdón, es que tenía activado bueno, desactivado los micrófonos, el micrófono de la compu, pero ya lo activé, perdón. Yo nada más quería desarrollar un par de ideas. La primera, pues, fue que me acordé del escrito que estoy checando ahorita como para lo de la tesina de Bachelard, de la intuición del instante. Hablando justamente pues, de esto del impresionismo, me remitió a esto que decía sobre la idea metafísica del libro de Rubner, que dice, el tiempo solo tiene una realidad, la del instante. En otras palabras, el tiempo es una realidad afianzada en el instante y suspendida entre dos nadas. No hay duda de que el tiempo podrá renacer, pero antes tendrá que morir, no podrá transportar. Y aquí, bueno, de lo que habla como en este escrito es, en esta parte que yo chequé, es como, pues, esta comparación entre la acción y el acto, y cómo el instante, pues, está suspendido entre el pasado y el futuro, y justo lo que mencionaba de cómo haciendo una pequeña analogía, cómo el figuralismo en la pintura, la figura, es a la música en la tonalidad, ¿no? Entonces, cuando surge la atonalidad, pues se busca deformar y ampliar el sistema, ya hacer nuevos modelos del sistema, pero el mismo Debussy, yo creo que dentro de la importancia más grande, y hablando también de lo de la poesía, porque es su fascinación más con la poesía que con lo pictórico, y es que para hablar de la música todo el tiempo estamos utilizando metáforas, ¿no? O sea, hablando de notas, si es alta, si es baja, porque está arriba, porque está abajo, usando como adjetivos espaciotemporales siempre para denotar algo pues, que en realidad podría ser, o sea, al revés, ¿no? Porque lo grave está abajo, porque lo agudo está arriba. Entonces, en este sentido, pues, me pongo a pensar en por qué Debussy, pues, tenía esta cercanía más con la poesía, que al final de cuentas, pues era lo que lo influenciaba más. Y aunque, pues es justo lo que se menciona del color, que siempre es que se habla de Debussy, de las extensiones, de nuevos recursos en la armonía, pues es precisamente porque colorean el sistema que ya traía, que Debussy pues fue muy académico en sus primeros ejercicios, sus primeros años, porque pues su objetivo no principal y el de su papá no era que fuera compositor, ¿no? Eso ya lo decidió después, eso ya lo decidió cuando ganó concurso de piano, porque de hecho en el Conservatorio de París no se les daba clases de composición a menos que hubieran ganado un premio de piano, ¿no? Entonces así fue como llegó a las clases. Y, ¿qué estaba diciendo? Lo de los colores, perdón, ya, nada más para terminar, que justamente porque el color remitía a lo de la luz y a lo de la fotografía, que hoy también en día, pues ya la fotografía se convirtió también en algo que busca despertar sensaciones utilizando la luz, perdón, como pues materia prima, ¿no? Y en la música, pues ya después, este es un primer acercamiento a lo que sucedió analógicamente con la grabación, ¿no? Cuando ya pudimos registrar el sonido, imprimir en una placa magnética, o hoy en día pues en dígitos, ¿no? Ceros y en unos, imprimir lo que es la música, pues ya se entró igual a un estado en donde pues se hace lo mismo que con la fotografía. La fotografía es un retrato del instante, y las grabaciones pues hacen lo mismo, ¿no? Con la música. Sí, pero un poco el punto es interesante porque justo Debussy no estaba, o sea, como que justo para él tenía que ver también con una especie de domesticación de lo sonoro, la grabación.
¿no? Y esto es interesante, o sea, también porque creo que más que la grabación, por eso no hablé de la grabación y hablé sí de la fotografía, ¿no? Porque justo más bien es captar ese instante suspendido, ese tiempo suspendido. O sea, la grabación no es el tiempo suspendido, porque puede haber hay grabación de Wagner, ¿no? Pero el punto es cómo das esa sensación de tiempo suspendido. Porque la música en Debussy, ¿no? Y aquí me pueden corregir si quieren, pues no hay progresión. O sea, justo lo que no hay es una idea de progresión. Justamente es esto que decías, que me parece muy afortunado que hayas citado lo de Bachelard. O sea, es como el acontecimiento, o sea, es un entretiempo. O sea, justo, o sea, por eso digo la idea del tiempo suspendido, ¿no? Que también es un tiempo flotante, también lo podemos pensar como un tiempo flotante, donde justamente ya no hay progresión, ya no hay desarrollo, ya no hay estas cosas. O sea, realmente, o sea, creo que sí nos meten en esta cosa. Además, me parece interesante a la luz también de lo que decíamos de Nietzsche, porque, bueno, es una generación que leyó a Nietzsche, o sea, que si tampoco si no lo conocieran, ¿no? La idea de ligereza, ¿no? Pero una idea de ligereza, o sea, en términos nietzscheanos, no en términos de cómo conocemos la música ligera, ¿no? Y que también tiene que ver con un trabajo, ¿no? O sea, como que lo decimos peyorativo, no, pero ligereza en sentido nietzscheano, ¿no? Que es una música que no es pesada, que no es, aunque tenga una complejidad, digo, yo obviamente no soy músico, no leo las palabras, o sea, pero nada más de verlas dices, está súper cañón tocar a este señor, y dar la sensación, porque el punto acá es dar la sensación de eso, va a ser igual en Satie, ¿no? Pero eso, ¿no? La lentitud de ese tiempo flotante, el silencio, que empieza a ser un elemento también activo en la música, ¿no? O sea, creo que hay una serie de cosas que son como súper interesantes en términos justamente de esto que estabas planteando, ¿no? Voy a leer dos cositas y les sigo dando. Una cosita que viene en la lectura, justamente en los escritos, ¿no? Dice, me parece además, bueno, esto que ya lo dice, ¿no? Dice, ¿quién conocerá el secreto de la composición musical? El ruido del mar, la línea del horizonte, el viento en las hojas, el canto de un pájaro, producen en nosotros múltiples impresiones, traduzcámoslo a sensaciones, ¿no? Y de repente, sin quererlo conscientemente, uno de estos recuerdos sale fuera de nosotros y se expresa en lenguaje musical. ¿Qué es lo que le decía? Pero es la sensación, no es que estemos copiando, no es lo figurativo, no, es esa sensación como da lugar justamente a la música y lo que tendrá que hacer es captar esa sensación. Lleva en sí mismo su armonía. Por más esfuerzos que se hagan, no se puede encontrar ya nada más justo ni más sincero. Solo así es como un corazón destinado a la música realiza los más bellos descubrimientos. Pero es un trabajo de la escucha, primero. ¿Sí? Luego dice, bueno, si hablo de esta manera, no es para demostrarlo por esta ¿no? Y hay una cosa que viene en un libro que es muy bonito, que yo lo conseguí apenas, bueno, ya lo había leído, de la biblioteca, porque no existía y lo conseguí hace poco, es el libro de Barrac. Barrac, que es igual, pues no es un psicólogo, es como, bueno, sí, es un psicólogo, ¿no? Jean Barrac, que es de estos franceses increíbles, que también va a tener mucha relación con ciertos filósofos contemporáneos, que es muy bonito porque es un estudio muy completo sobre Debussy, ¿no? Y también con las ideas que están atrás de su música. Y hay una cosa que dice, o sea, citando que es el mismo Debussy, lo cita, dice, la música se escribe para lo inexpresable. Quisiera que tuviese el aspecto de salir de la sombra y que por momentos volviese a ella, que fuera siempre como una persona discreta. Y esto es increíble porque tiene que ver justamente con esto que habíamos dicho, ¿no? De no imponer, que esto va a estar después en pie. Que la música no te imponga algo. No te diga qué sentir, no te diga qué, ¿no? O sea, sino que justamente sea eso, ¿no? Una atmósfera, una sensación. Pero no que te diga, ¿no? O sea, no que se te imponga. Es muy bonito. Que esta idea está de otra manera, está también en Satie, en la idea de música, en toda la idea que tiene de música de mobiliario. Que ahí sí está muy ligado a lo que estaba diciendo Cristian, ¿no? La idea de música de mobiliario de Satie. Ok, Francisco. Bueno, yo quería dar como a partir de un ejemplo que es el preludio a la siesta de un fauno, en el cual podemos, bueno, por experiencia y también por
unas notas que yo había notado cuando revisé esto en clase de análisis, en que podría decirse que la poesía es como una realidad y lo que escribe Debussy, o sea, la música es una realidad subjetiva, porque la poesía funciona como un detonador de la realidad psíquica y que, digamos, también en ese sentido, es una música que propone la experiencia individual de la música, em, respecto a que nos permite hacer asociaciones inconscientes, o sea, propias, y bueno, a través de la imaginación. Y bueno, pues no sé si es lo correcto, pero esto me pareció muy relacionado con una parte del libro del nacimiento de la tragedia, en la que dice que el sueño valora el fondo misterioso de nuestro ser, del cual nosotros somos la apariencia. Y o sea, pues por esto entiendo realmente, pues como los sueños son lo que normalmente nosotros queríamos seguir soñando, entonces asimismo, pues esta música de Debussy también nos produce la ensoñación y también el deseo de descubrir lo que está dentro de nosotros. Y muchas veces, sí, también, o sea, es que es muy, muy bonito, porque al final lo que hace es desencadenar un paisaje, pues es de que está muy relacionado con la idea de paisaje, de pues, paisaje sonoro. También hay un paisaje interior ahí, que uno, o sea, que es como toda esta cuestión como el imaginario, ¿no? Como empiezas como a partir de estas sensaciones sonoras, ganar básicamente un imaginario, ¿no? Gracias, Francisco. Juan Pablo. Buenas noches. Hola. Pues en primer lugar, me da como un poquito de pena saber que ya no vimos Félix a ti, o a lo mejor ya es para el siguiente semestre. El Porque, siguiente. sí. Porque, pues, bueno, conociendo su vida y conociendo su música, pues creo que es de las personificaciones más interesantes de la música. Bueno, pues, como él dice, ¿no? Cuando más músicos es más loco se está. Y bueno, le da el rey de esos para mí. Y bueno, hablando de Debussy, pues a mí me gusta mucho como ahorita comentaron y hablaron mucho sobre, bueno, lo compararon con el desarrollo de la pintura, ¿no? Con la fotografía, con la aparición de la fotografía, porque, porque yo sí creo que Debussy hizo mucho de ese progreso en su música, ¿no? Como dice un escrito que tengo aquí, que es parte de una semblanza, bueno, una introducción a una semblanza, dice: el objetivo de los alquimistas es transportarnos a esos mundos, situados más allá de la cotidianidad. El propio Debussy empleó este término cuando era estudiante en el Conservatorio de París y recibió una dura crítica por no respetar las convenciones. Entre comillas, el señor Debussy tiene una pronunciada tendencia, demasiado pronunciada, hacia la exploración de lo desconocido, informó la Academia de Bellas Artes. Da la sensación de que el color musical está exagerado hasta tal punto que el compositor se olvida de la importancia de la construcción precisa y la forma. Cierro comillas. Como respuesta, Debussy declaró que no le interesaba en absoluto la ciencia del castor, rechazando la idea de que los compositores han de comportarse como los pequeños y diligentes constructores de la naturaleza, sino la alquimia del sonido. Como ya también dice Trías, o sea, creo que Debussy se da cuenta de la artificialidad de la música que ya estaban concretándose en la academia y descubre que, pues, bueno, como lo dice aquí la cita de Bellas Artes, ¿no? O sea, se acerca a lo desconocido, pero ¿qué es lo desconocido, no? Más allá de las paredes de la facultad, más allá de las paredes de la academia donde reside la naturaleza misma, ¿no? Y es ahí donde quiere habitar Debussy e invitarnos a embriagarnos en ella, ¿no? A profundizar en ella, a descubrir, como ya habíamos dicho muchas veces, ¿no? De dejar de ver las formas
de los objetos y ver su esencia, qué los hace lo que son, ¿no? No caer en las convencionalidades que hemos creado. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Camila. ¿Qué tal? Pues justo yo iba a mencionar varias de las cosas que ya han estado soltando. O sea, Debussy es wow para mí, ¿no? Y algo curioso es, o sea, esta ligereza que ya mencionaba usted y no como usted misma decía, ¿no? No es la ligereza nada más en el significado per se de la palabra y de lo que a veces fácilmente se nos desvía la mente, ¿no? Sino esta ligereza que logra gracias a la gran complejidad que tiene y esta gran sonoridad que logra, ¿no? Que es algo muy, 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 muy característico de su obra, de estos ambientes sonoros, de estos paisajes sonoros que crea. Y bueno, es asombroso. Hasta me puse mi chamarra azul. Para mí de este color es Debussy, así como con manchas y difuminado. Y es esta cosa que mencionó al final de la última clase, ¿no? O sea, las formas definidas están ahí porque así nosotros lo definimos, ¿no? Pero son como estas formas sin formas que decíamos, que es como muy ligado a la pintura y también por eso es magnífico Debussy, ¿no? Cómo puedes ligar varias cosas y por lo mismo de que hablábamos, ¿no? No por estas cosas, ¿cómo lo mencionó? O sea, es por, al final, el resultado final por el cual se relacionan las obras, la pintura, la fotografía, la poesía, y no per se por cada palabra, por cada sonido, por cada nota, por cada técnica compositiva, ¿no? Sino por ese resultado final que al final podemos tener distintos resultados, diversas sensaciones que era de lo que estábamos hablando. Es que me impacta tanto esto que me quedo así como wow y embobada con Debussy. Es que todos piensan eso, tanto o sea, a ti como Ravel, o sea, Ravel también pensaba lo mismo, o sea, a ver, solo hay una forma de arte. O sea, solo hay una, o sea, se expresa de diferentes maneras, pero el arte es uno, ¿no? O sea, música, pintura, o sea, pero es nada más una sola forma, o sea, de hecho también se inspiraba mucho en la literatura, o sea, como, también por eso les decía, en esta época es interesante, porque están pensando, o sea, parecería paradójico, porque por un lado están pensando la especificidad de cada arte, pero por otro lado también están viendo qué les puede dar las otras artes, bueno, en este caso, qué le puede dar la poesía o la pintura a la música, ¿no? Pero desde la especificidad de la música, por eso decía que es una cosa bien interesante, o sea, pero en esta redefinición no es que se cierren sobre esto música, una música así pura, así, sino más bien qué me puede dar también esto para la creación, o sea, esto es súper interesante, o sea, hay como mucho intercambio de los artistas y esto es una cosa que a mí la verdad es que sí me gustaría como transmitirles, o sea, por eso todo el curso hemos visto cine y eso, ¿no? Porque si es de dónde van a tener ideas, ¿no? Si no salen de la música. Sí. ¿No? O sea, si nada se escucha, y además escucha nada más lo mismo, pues está cañón, ¿no? Este señor, por eso lo del gamelán, pero así, pues le estalló el cerebro, ¿no? O sea, como, a ver, ¿qué es esto? ¿No? O sea, pero ahí se empieza a preguntar, o sea, un poco este tipo de cosas lo que hacen es que te empiezas a preguntar y a replantearte como dónde has estado y eso, ¿no? O sea, te hace abrir como toda una perspectiva, en este caso sonora, ¿no? O sea, imagínense oír el gamelán, o sea, que también es importante esto porque de repente se empieza a tener contacto con todo el mundo en esta época. Pues estas exposiciones que había, ¿no? Mundiales, pues eran eso, ¿no? Estas ferias mundiales, o sea, pues era que llegaban cosas que antes pues no tenías ni idea que existían, ¿no? Y justo eso que mencionaba, ¿no? De ok, tendremos al final de nuestra carrera grandes interpretaciones y todo eso, pero no seremos grandes artistas. Y para mí por eso Debussy es como grandísimo ejemplo, ¿no? De cómo gracias a que puedes ligar muchas cosas, de que te puedes llenar de tantas cosas, fuera de estas cosas minúsculas que a veces aprendemos en la facultad, que son muy necesarias, por supuesto, cada quien dentro de su área, de su especialidad y del área o tema del que se quiera especializar en el futuro. O sea, no solo debemos ver las cosas como a nivel microscópico, ¿no? Sino también macro y relacionarlo con tantas cosas. Por eso se me hace como asombroso. Y sobre lo que mencionas de si estoy en la facultad, no estoy. No dije. ¿Quién dijo que estás en la facultad? Es por el color de la pared, coincide mucho, pero no. ¿Quién dijo? ¿No? ¿Quién dijo por si la facultad no se quiere.
¿no? Pero no. Okay. Sí, no, o sea, como, bueno, la base de todo es la técnica, que es el trabajo, y es, ¿no? Y es la disciplina. Pero eso, otra vez, eso no es la creatividad. La creatividad está en otro lado. Voy a leer unas cosas sobre que se van a la palabra. Una cosa también que dice, bueno, la cosa que dice en la 260, ¿no? Que es lo que ya dijimos, ¿no? Pero nada más para que vean que no se mintió, ¿no? Se escribe demasiado, se hace música para el papel cuando debería hacerlo para los oídos. Se le da demasiada importancia a la escritura musical, a la fórmula y al oficio. Se buscan las ideas en uno mismo cuando se deberían de buscar a nuestro alrededor. Se combina, se construye, se imaginan temas que quieren expresar ideas, se los desarrolla, se los modifica, buscando otros temas que representan otras ideas. Se hace metafísica, pero no se hace música. Esta debe de ser espontáneamente captada por el oído del oyente, sin que tenga necesidad de tratar de descubrir unas ideas abstractas en los meandros de un complicado desarrollo. No escuchamos en torno nuestro los mil ruidos de la naturaleza. Nos olvidamos demasiado de esa música tan variada que nos ofrece, con abundancia, nos envuelve y hemos vivido hasta ahora en medio de ella sin darnos cuenta. He ahí, en mi opinión, la nueva vía. Aunque desde luego yo apenas la he entrevisto, pues lo que queda por hacer es inmenso y el que lo haga será un gran hombre. Luego tiene una cosa increíble que dice eso, que hay más música, pues bueno, ¿no? Está en el señor Corcha. Dice la música, así. La música es un conjunto de fuerzas dispares. Se hace de ella una cuestión especulativa. Refiero las precarias notas de la flauta de un pastor egipcio porque forman parte del paisaje, suscitando armonías ignoradas en nuestros tratados. Los músicos solo escuchan la música escrita por manos diestras, nunca la que está inmersa en la naturaleza. Me encanta. Sí, me encanta, lo amo. Ok, Mariana. Pues me impresiona mucho que Debussy parece ahorita al momento del curso como la culminación de la sinestesia, ¿no? De todo lo que habíamos estado viendo. Y es muy interesante cómo todos hablan de él como hablaron en su momento inigualable. Y es que justo Trías también menciona, ¿no? Que lo que sucede con Bach es que él también echó mano de la ornamentación. O sea, todo el tiempo estuvo arabasqueando, no sé si existe ese verbo, pero eso era lo que lo caracterizó. Y es impresionante cómo nos conecta de la misma manera Debussy con cómo nos hizo Bach, ¿no? Y me recuerda ahorita una frase que una vez un director de orquesta, Máximo Cuarta, estando en un ensayo, nos dijo que otras cosas nos gustaba hacer aparte de tocar, ¿no? Bueno, tú tocas el violín, tú tocas el cello, lo que sea, y todo así como que, bueno, ¿qué más hacen de su vida, no? Y nosotros nos quedamos así como, bueno, pues es que tenemos tanto que estudiar, hay tanta teoría, tanta técnica que mejorar y bla, 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 ¿no? Que no nos da tiempo para vivir la vida prácticamente, ¿no? Entonces, él empezó como a hacer una lista, ¿no? Interminable de todo lo que hacía, de todo lo que le gustaba, y nos dijo, es que si yo no vivo todo esto, yo no puedo tocar, o sea, yo no puedo contar nada con mi instrumento, ni evocar ninguna imagen, ni desintegrar colores, formas, emociones, olores, en mi instrumento. Entonces le daba una prioridad tremenda al estar en la naturaleza, al vivir, al sentir, ¿no? Y creo que Debussy ha sido una culminación excelente también para el momento del curso. O sea, fue como toda una síntesis de lo que habíamos estado leyendo de los otros compositores. Pero bueno, yo me quedo con una pregunta. ¿Es suficiente con visualizar esto al momento de interpretarme? Estoy pensando, al momento voy a tocar una sonata de Debussy, ¿no? ¿Es suficiente con que yo haya visualizado y entienda la música para que el público la entienda? Y otra pregunta, digo, ¿nos evoca lo mismo a todos? O sea, me imagino que nos evoca algo en común, ¿no? Pero
pero ¿cómo lograrlo? O sea, sí entiendo que, sí más o menos entiendo el camino, pero tengo esa duda, o sea, yo sé que Debussy va a sonar por sí solo, ¿no? Pero si yo bueno, tampoco así, porque yo necesitaría tener los recursos técnicos en primer lugar y después eh, visualmente, o no sé cómo. Bueno, esa es mi pregunta, ya no le doy vueltas. No sé. Bueno, lo que hay que pensar siempre, que es lo que hemos dicho más, en la música la idea es una idea estética. ¿Qué quiere decir una idea estética? Tiene que sentirse, tiene que sonar, tiene que ser sonora. Y la gente lo tiene que entender. Porque no es un ejercicio racional. O sea, es esto que hemos dicho más, hoy ha quedado muy claro además hasta con el lenguaje. O sea, todos ustedes lo han usado en su lenguaje, lo cual me parece muy bonito. La imaginación. Entonces han dicho, te hace imaginar, ¿no? O sea, tiene que ver con, ¿no? Con esta cuestión imaginativa. ¿Qué es eso? La sensación está vinculada es que eso es un poco lo que nos cuesta trabajo, porque venimos de una cultura que ha segmentado todo y que piensa que la única forma, y que lo hemos dicho todo el semestre también, Mariana, es la razón. Lo hemos dicho desde la clase 1, dijimos que la imaginación también es una forma de pensamiento. Y es una forma de pensamiento que está ligada intrínsecamente a la sensación, es decir, a la sensibilidad. Si tú no sientes la música, no, si no pasa, pues, no puedes imaginar, o sea, para interpretar hay que imaginar. Es lo que te dijo tu maestro, es lo que te estoy diciendo. Crearte una imagen sonora de eso. Por eso el libro de historia se llama así. ¿No? Se necesita imaginación sonora para interpretar. Pero si yo no leo, si no experimento, si no veo otras cosas, no voy a tener imaginación sonora. Por eso, que es algo que les digo todo el tiempo, sin investigación no hay interpretación. Investigación no nada más es meterme a leer los libros, es esto que estamos haciendo hoy, leer al compositor, es ver, o sea, lo que hizo Jen muy bien, ¿no? Es, a ver, ¿con quién estoy dialogando, no? Con los pintores, ¿no? Pues ahí están los pintores impresionistas, o sea, leer la poesía, pasar por las sensaciones de la poesía, porque igual un poco lo que está, que además otra vez tiene que ver con la primera clase, todo lo que estamos viendo el día de hoy, que es esto que dijimos de la adaptación cinematográfica. Es exactamente lo mismo lo que está haciendo Debussy, o sea, está pasando esas sensaciones que están en la poesía a la música. Entonces, pero son las sensaciones. Es cómo se imagina desde la poesía, cómo se imagina desde la música, cómo se hace sensible esa idea. Entonces, en cuanto cruzamos, por así decirlo, ese portal de conexión, ya sucede la música simplemente. Pues sí. Ok. Sí, es lo que... Es muy complejo porque también, o sea, pues ahí, del público, pues ahí sí no nos podemos acercar, ¿no? Más que haciendo, que además siempre lo digo, va a quedar fregado, ¿no? Haciendo esto que mi amigo Alexander Brook hace muy bien con Liminar, que es siempre hablar antes de tocar, siempre dice, porque es importante eso que va a tocar. Alan, no te arrepientas. Lino no quiere participar, ¿no? Todos así, Lino en el chat y Lino no quiere. Yo lo postulé para presidente de la clase, pero no quiere. Le tiene miedo al éxito. Yo nada más quería compartir un maestro que tuve la fortuna de conocer ya hace varios años. Él es italiano, se llama Mauro Zanata y es un guitarrista, músico increíble. Y él siempre nos regañaba, ¿no? Porque él decía que la música no se hace en tu cuartito, ¿no? Él siempre daba esa frase, la música no se hace en tu cuartito, la música se hace de lo que tienes de aquí, ¿no? Y si no tienes ninguna experiencia en cuál empatizar, no vas a interpretar nada, ¿no? Entonces, pues más bien enamórate para que te rompan el corazón y puedas demostrar qué se siente, ¿no? Y pues lastimosamente pierde algún ser querido para realmente sentir eso o volviendo al enamoramiento, pues siente que es estar feliz por eso, ¿no? Y que yo estoy seguro que todos aquí nos acordamos de cuando íbamos a la secundaria y nos enamorábamos de alguien y ya nomás querías ir a la escuela para ver ese alguien o a esa alguien, ¿no?
Y creo que son esos momentos en la vida los que te hacen realmente darle tu interpretación a la música. Entonces, vivan, chavos, enamórense. Qué chistoso, yo pienso exactamente lo mismo. Es broma. Yo pienso exactamente lo mismo y siempre les decía lo mismo. Si no les han roto el corazón, nunca van a crear nada, ¿no? O sea, si no piensan por ahí, nunca van a crear nada. Si no han pasado por nada, nunca van a crear nada. Esa es la verdad, ¿no? O sea, Lino, a ver si ya se animó. A ver, voy a prender hasta la cámara. Es que ando un poco Ve cómo enfermo, te quieren, ve entonces... cómo te quiere el grupo. Me encantan mis alumnos de esta facultad. Hasta el otro día Ay, lloré de verdad, inmensamente. gracias. De verdad, gracias. Sentí súper bonito. Más porque ahorita ando medio enfermo, entonces, pues por eso hasta como que me cuesta un poco más de trabajo hilar ideas, pero bueno. Pues más allá ahorita de una participación así como muy profunda y todo, pues con lo que estaban comentando al final me acordé de una cita que llegué a leer alguna vez de Claudio Arrau, que para mí al menos como de forma personal es de los músicos que más admiro, y que le preguntaban cuánto tiempo debía estudiar alguien que está estudiando música, cuánto tiempo debía estar un pianista sentado al piano, y él decía, nunca más de 4 o 5 horas diarias. Y pues o sea, todos se quedaban como, ¿cómo, maestro? O sea, ¿de qué manera se va a alcanzar la perfección con solo 4 horas diarias, no? Y decías que la perfección, la música no se alcanza estudiando más horas, sino viviendo más. O sea, la música está allá afuera en la calle. Y entonces, nada más con ese pequeño contexto, les leo una pequeña cita de Arrau, que se llama así, Consejos a los jóvenes. Nunca se conformen con lo que hacen ni con lo que logren. Hay mucho más en la vida que la música. Está el amor de los semejantes, está la literatura, está el mundo entero para vivir, disfrutar, para profundizar. Yo les recomiendo que se hagan de una plataforma intelectual muy fuerte. Después se podrán reír del arte y de la música. Y ya, nada más eso quería compartirles porque se me hace muy bello, ¿no? O sea, al final creo que nosotros que nos encargamos de tratar con todo eso, que no estamos, o sea, nuestro material de trabajo no son las notitas escritas en el papel, ¿no? Creo que eso es lo que debemos de entender, que la música no está en una partitura. Entonces, pensando en eso, pues creo que es algo lindo, ¿no? Para afrontar el cierre de semestre y los exámenes, o sea, el preguntarnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, solamente eso. Sí, esto que además siempre les digo, ¿no? Por eso la partitura es la ausencia de la música, porque es más bien, o sea, ¿no? Porque además todo, o sea, que solo también, o sea, la ausencia de eso que está ahí, que también surgió de la vida, y otra vez, pues darle vida a eso que está ahí, ¿no? Muchas gracias, Lino, qué bonito. Valeria, y ya vamos a terminar. Hola, sí, también quería compartir una cita, ya viendo todo lo que se dijo, no, oyendo todo lo que se dijo, que es de Ives Castañino, es de un tratado de música y afines, específicamente como para la guitarra, y es muy bonito igual. Dice capítulo 15, afinación de la guitarra. Tómese la guitarra y afínesela del siguiente modo. La primera cuerda será en mi, la segunda en si, y luego un sol, un re, un la y un mi. Ahora deje la guitarra y salga a la calle. Empiece a mirar las cosas que suceden y trate de hallar un significado o una emoción en ellas. Hágase contar algunas historias del pasado. Después, enamórese. Incurra en ilusiones, padezca desengaños. Si se actúa con paciencia, no tardará en llegar la soledad y la melancolía. No se apresure. Al principio será un poco difícil, pero al cabo de un número indeterminado de años, se estará en condiciones para pasar al ejercicio siguiente. Capítulo 16. Ejercicio siguiente. Cumplido el ejercicio anterior, vuelva donde se dejó la guitarra, revise la afinación y con los dedos índice y mayor toque las cuerdas hasta que se pudra. Y ya. Okay. Muchas gracias, Valeria. Muy bien, muy bonito. Bueno, nada más voy a hacer un último comentario y ahorita, bueno, hacemos como el cierre del curso y vemos lo de las evaluaciones, ¿no? Pero me gustaría recomendarles un libro que curiosamente el único ejemplar, yo creo que está en México, está en la FAM, que es justamente el libro de Yankelevich sobre Debussy, que se llama, nada más que está en francés, así que tiene que estar en francés. O sea, realmente yo creo que de los grandes, o sea, no porque sea lo que yo estudio, pero sí creo que de la gente que tiene unos estudios más finos sobre música, ¿no? A diferentes niveles, pues son los franceses.
Y bueno, Yankelevich, que es alguien que vamos a ver el próximo semestre, tiene este libro sobre Debussy que se llama Debussy y el misterio. Está ahí en la FAM, le pueden sacar copias, yo le saqué copias, es el único ejemplar que hay en México, o sea, no se ha vuelto a editar el libro. Y justamente lo que dice en ese texto Yankelevich, que es muy bonito, ya, bueno, Yankelevich ya les había comentado, bueno, es un filósofo, pero también es músico, o sea, es de la misma generación de Adorno, nada más que Adorno así todo el mundo lo pela y a Yankelevich nadie lo pela, cuando es absolutamente increíble. Y justamente hace esta diferencia, dice que el misterio justamente pues es incognoscible, o sea, y que de eso va la música de Debussy, ¿no? Dice, o sea, que justamente es misterioso, dice que el misterio además es la cosa de la música, que eso es muy bonito, ¿no? O sea, y bueno, hace como un análisis ahí de 3 formas del misterio, está la música de Debussy, que es la angustia, la voluptuosidad y la muerte, ¿no? Y dice justamente eso, ¿no? Que el misterio de la muerte es la clave del misterio de la angustia y de la voluptuosidad. Entonces es un estudio súper bonito sobre tiene otros, bueno, tiene sobre cosas sobre Sapiens, más que igual, pues no hablamos más de eso, pero es muy, muy bonito para los que lean francés, o sea, ese estudio, porque además, como les digo que el plus que tiene Yankelevich es que va poniendo partes de las partituras y también diciendo cómo esas ideas están en las partes de la partitura, ¿no? Entonces es como muy, muy interesante ver además la manera en la que procede. Bueno, ya voy a dejar de grabar, ¿no?